Tenemos una historia que habla de nuestro corazón, la fuerza de nuestros sueños, el orgullo de nuestras raíces. Hoy nos toca hacer y seguir camino, levantar el país que imaginamos, tejiendo sueños y esperanza. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos Universitas, servicio, amor y libertad. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos Universitas, servicio, amor y libertad. Universitas, somos grandes historias. Grandes historias, orgullo, pasión, memoria, trascendencia, prendidos en el alma. Universitas, un corazón que abraza su historia y su futuro. Somos grandes historias, orgullo, pasión, memoria, trascendencia, prendidos en el alma. Universitas, un corazón que abraza su historia y su futuro. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos Universitas, servicio, amor y libertad. Universitas, somos grandes historias. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Leonardo. En nombre del Departamento de Derecho de la Universidad Católica San Pablo, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Aportes y desafíos de la metodología clínica jurídica en el Centro de Integración Perú-Venezuela. Este año las actividades de Universitas están orientadas a la comunidad universitaria y a Arequipa en torno a los 25 años de la Universidad Católica San Pablo. Agradecemos a todas las personas que están conectadas por medio de esta plataforma. Para el conversatorio del día de hoy, contamos con la presencia de la señorita Valeria Moll
coordinadora de proyectos de la Hans Seidel Stiftung, así como de la profesora Trilce Valdivia, la misma que se desarrolla como docente de la Universidad Católica San Pablo, pero a la vez es coordinadora de la Clínica Jurídica del Departamento de Derecho en nuestra Casa de Estudios. Así también contamos con la presencia de la profesora Tatiana Cueva, quien actualmente se desempeña en el cargo de coordinadora del Centro de Integración Perú-Venezuela. Acompañándola, contamos con la participación de José Eduardo Romero, quien actualmente labora en el Centro de Integración como auxiliar de asesoría legal. Así también tenemos el agrado de contar con la participación de Ana Lucía Ramos, quien se desempeña como jefa interina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en la sede de Arequipa. Ahora bien, el tema a desarrollar en el conversatorio sobre aportes y desafíos de la metodología clínica jurídica en el Centro de Integración Perú-Venezuela pretende dar a conocer la metodología de clínica jurídica desarrollada en un proyecto solidario como lo es el Centro de Integración Perú-Venezuela. Esto con el objetivo de poner en servicio los conocimientos de distintas ramas del derecho en apoyo a una población vulnerable. El presente conversatorio tiene la finalidad de exponer al público la metodología de clínica jurídica que se lleva a cabo en el Centro de Integración Perú-Venezuela. Es por ello que vimos por conveniente que cada expositor dilucide su rol en este importante proyecto. Para ello, se contará con 12 minutos en los cuales desarrollarán todo aquello relevante como actores de este proyecto de cooperación internacional. Al terminar los 12 minutos, el moderador, en este caso mi persona, tendrá a bien plantear 2 preguntas al ponente y el mismo que contará con 4 minutos para responder a las interrogantes. Estos plazos serán seguidos por todos los ponentes. Al final de las exposiciones, se tomarán algunas preguntas del público que serán planteadas por el moderador al ponente al que va dirigido y se solicitará su respuesta por un breve periodo de tiempo hasta alcanzar los 10 minutos. Procedo a invitar a nuestro primer expositor que nos acompaña el día de hoy, la señorita Valeria Moll, representante de la Hans Seidel Stiftung. Le damos la bienvenida. Daremos inicio así al conversatorio y para ello cedo la palabra a la señorita Valeria Moll, quien expondrá el tema participación del socio cooperante en el proyecto, los objetivos y metas de la Hans Seidel Stiftung con el proyecto Centro de Integración Perú-Venezuela. Adelante, por favor, tiene 12 minutos. Muchas gracias, buenos días con todos. Mi nombre es Verónica Moll, soy coordinadora de proyectos de la Fundación Hans Seidel Stiftung Perú. Y primero contarles un poco sobre nuestra institución. La Hans Seidel Stiftung es una institución patrocinada por el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de la República Federal de Alemania, y tenemos presencia en más de 70 países y a la fecha tenemos un aproximado de 120 proyectos en curso, ¿no? En el Perú llevamos más de 26 años accionando y trabajando bajo el lema al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo para fomentar una cultura democrática y plural, basada en los principios de libertad y democracia. En este sentido, nuestras principales líneas de acción se plasman en 3 grandes aspectos, ¿no? El primero es el fomento de la participación política, el segundo es el fortalecimiento institucional y finalmente la integración política, social y económica. Desde el año 2018 trabajamos en Arequipa en cooperación con la Universidad Católica de San Pablo y en el año 2019 se creó el Centro de Integración Perú-Venezuela. Surgió como un proyecto multidisciplinario de servicio y proyección a la sociedad y a partir de la apertura del centro
a la fecha venimos brindando asistencia y asesoría jurídica, psicológica y de emprendimiento a los migrantes, a los y las migrantes venezolanas que residen en la ciudad de Arequipa. A nivel de objetivos del proyecto, tratando de mencionarlos de manera genérica o general, me gustaría compartir dos puntos principales, ¿no? En primer lugar, como les menciono de manera muy amplia, el objetivo del proyecto es contribuir a la integración sostenible de la población venezolana residente en Arequipa. Y me gustaría hacer un poco énfasis sobre el adjetivo, la palabra sostenible, ¿no? Integración sostenible, que es lo que quizás, que es en lo que quizás se pone mucho enfoque desde el proyecto. Y bueno, se busca que la integración, el proyecto busca que la integración de la migrante y el migrante venezolano pueda darse en múltiples aspectos, ¿no? A nivel social, cultural y económico, porque de esta manera pueden ofrecerse servicios como asesoría legal, atención psicológica, cursos de especialización para mejorar el perfil de empleabilidad de la migrante y del migrante, y programas para el desarrollo de emprendimiento, ¿no? Al abordar estos distintos aspectos que cubren las necesidades sociales, culturales, económicas y políticas del migrante, es que buscamos dar una integración sostenible, ¿no? Dado que de cubrir solo un aspecto u otro, creemos que no lograríamos el objetivo de poder lograr que la integración sea sostenible a través del tiempo, ¿no? Y luego, mirándolo desde un lado, desde una óptica diferente, tenemos un objetivo que puede ser un poco más amplio o puede ser un poco más a largo plazo, ¿no? Que es lograr que la migración sea vista como una oportunidad de construir y perfilar una sociedad más inclusiva y más humana, ¿no? Por eso es que también el Centro de Integración Perú-Venezuela realiza actividades con la población local, ¿no? Con la sociedad civil, con escolares, con funcionarios públicos, entre otros, ¿no? Esta población local, también llamada población de acogida, o estas actividades que realizamos con la población local, que como les menciono se le llama también población de acogida, contribuyen a lograr o a generar o a trabajar en la meta de una convivencia mejor entre ambas partes, ¿no? Que se logre una convivencia armoniosa, comprensiva, sensible, interesada la una en la otra, ¿no? El propósito de estas actividades es que haya empatía y armonía en la convivencia de estas dos poblaciones, ¿no? Y bueno, eso es en relación a la presentación de la institución y a los objetivos del proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a proceder con las preguntas. Me permito plantearlas. La primera pregunta es acerca de cómo nace la idea de este proyecto. Y la segunda pregunta es, teniendo en cuenta que la migración venezolana no ha cesado, ¿qué proyección tiene la Hans Seidel Stiftung con el Centro de Integración Perú-Venezuela en el futuro? Tiene 4 minutos para resolver estas preguntas. Muchas gracias. Entonces, de manera muy concreta, voy a pasar a responder estas preguntas. Primero, ¿cómo nace la idea de este proyecto? Aquí voy a remitirme un poco a la historia, a lo que sucedió hace algunos años. Yo todavía no era coordinadora del proyecto, pero tengo muy claro cómo se dio, ¿no? Cómo surgió el proyecto, ¿no? En el año 2019, nuestra casa matriz, que está en Múnich, nos comunicó que el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de la República Federal de Alemania, que es quien financia nuestros proyectos,
había abierto un fondo especial que estaba específicamente destinado al trabajo con migrantes. Es así como Hans Seidel Stiftung Perú decidió elaborar y postular un proyecto para poder recibir estos fondos y empezar, por decirlo de alguna manera, una nueva línea de trabajo, ¿no? O en todo caso, reforzar una línea de trabajo. Pues hasta el momento, lo que venía trabajando la institución en Perú, la Hans Seidel Stiftung en Perú, eran proyectos relacionados más a la participación política y el fortalecimiento institucional, pero no tanto proyectos que buscaran la integración política, social y económica de poblaciones vulnerables como los migrantes, ¿no? Como lo son los migrantes. Entonces, desde el inicio, nuestra institución consideró embarcarse en este nuevo reto con alguna de sus contrapartes, ¿no? Una contraparte o una institución con la que ya existiera una relación de confianza y una buena experiencia de trabajo. Por eso es que recurrimos a la Universidad Católica de San Pablo, con quien trabajamos desde el año 2018, como les mencioné anteriormente, ¿no? Y fue así como surgió la idea de crear un centro que promueva la integración sostenible de la población migrante proveniente de Venezuela. Y en el marco de este proyecto, que planteaba el desarrollo de investigaciones, asesoría jurídica, atención psicológica, entre otros, la Universidad Católica de San Pablo se configuraba pues como un aliado clave en la medida que cuenta con un grupo de profesionales de diversas especialidades y específicamente formados con una visión humanística, ¿no? Entonces, esto se alinea también a nuestros objetivos que van de la mano o que buscan el desarrollo de la región y del país, ¿no? La concepción y elaboración del proyecto Centro de Integración Perú-Venezuela, que ambas instituciones trabajamos de manera conjunta, fue bastante demandante porque teníamos plazos cortos. Se tenía que presentar una propuesta pronto a nuestra casa matriz en Múnich, pero bueno, nos enfocamos en el logro, en la meta que teníamos, y finalmente conseguimos los fondos para implementar este proyecto que empezó a operar hacia fines del 2019 y que continuará sus acciones, actividades hasta fines del año 2025. En relación a la segunda pregunta que me realizan, hace un momento he mencionado que el proyecto va hasta fines del año 2025. En este sentido, el proyecto ya tiene una proyección clara, ¿no? Porque tenemos todavía 3 años y medio por delante, ¿no? En los cuales vamos a seguir trabajando los componentes que ya he mencionado de atención jurídica, atención psicológica, acciones que ayuden a mejorar el perfil el perfil de empleabilidad del migrante. También vamos a realizar año tras año programas de democracia para instruir al migrante sobre qué es la democracia y cuáles son sus derechos. Y bueno, programas también de emprendimiento que pueden ayudar al migrante a desarrollar una idea de negocio e implementarla, ¿no? Lo cual también da oportunidades a otros migrantes que podrían pasar a ser empleados por estos venezolanos y venezolanas que logren la idea de negocio, ¿no? Eso es un poco nuestra proyección a mediano plazo. Y bueno, a largo plazo, en realidad, como bien mencionan, la migración venezolana no ha cesado. No sabemos qué pasará en el futuro, digamos, después del 2025, ¿no?
y un poco la continuidad del proyecto en lo que respecta al aporte de fondos por parte del Ministerio de Cooperación y Desarrollo de la Federación de la República Federal de Alemania, a través de la Hans-Seidel-Stiftung, va a depender un poco del contexto que se encuentra en ese momento, ¿no? Pero definitivamente la institución siempre va a querer continuar, ¿no? Siempre va a querer continuar apoyando y va a esperar que el centro de integración pueda posicionarse como una de las instituciones, organizaciones clave de apoyo al migrante en la ciudad, ¿no? Que sea una referencia en ese sentido y que también pueda reinventarse, ¿no? Porque puede ser que de aquí a algunos años las necesidades de los migrantes, que con suerte ya puedan estar más integrados, cambien, ¿no? Entonces la idea es seguir funcionando como un centro de integración, pero que se adapte también a poder responder las necesidades del migrante, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a la señorita Verónica Moll por tan valiosa información. Ahora bien, pasamos a dar pase a la profesora Trilce Valdivia, quien expondrá el tema acerca de la metodología de clínica jurídica y los objetivos que se pretenden lograr. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Espero que esta semana de Universitas esté rindiendo frutos para la mayoría de ustedes. En los 12 minutos de mi breve exposición daré a conocer algunos antecedentes y la justificación de la creación de una clínica jurídica dentro del Departamento de Derecho y Ciencia Política y el rol que juega esta metodología dentro del Centro de Integración Perú-Venezuela. Bueno, para contarles un poco de historia, porque bueno, en Universitas, ¿no? Dice orgullo, pasión, memoria y trascendencia. Vamos a hacer un poco de memoria, ¿listo? En julio del 2018, la universidad, recordarán, dispuso una nueva organización de las unidades académicas por departamentos. Y las facultades, ¿no? que eran antes los órganos que aglomeraban tanto a las escuelas profesionales como actividades de posgrado, actividades con los alumnos y demás, pasaron a llamarse departamentos, integrando así los dinamismos fundamentales de la universidad, que son la búsqueda de la verdad, la formación integral y el servicio y proyección a la sociedad. Cuando no funcionábamos como departamento, dentro de la Facultad de Derecho siempre había existido la intención de realizar actividades de servicio y proyección a la sociedad, porque estas están dentro del corazón de lo que es una universidad. De acuerdo a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, la universidad católica, como cualquier universidad, está inmersa en la sociedad humana, y para llevar a cabo su servicio a la Iglesia debe ser un instrumento eficaz de progreso cultural, tanto para las personas como para la sociedad. Y sus actividades de investigación incluyen, por supuesto, los graves problemas contemporáneos, ¿no? Entre otros, la dignidad de la vida humana, la promoción de justicia para todos, la calidad de vida personal y familiar, la búsqueda de la paz, de la estabilidad política, una distribución equitativa de los recursos en el mundo y un nuevo ordenamiento económico y político que sirva para mejorar la comunidad humana a nivel nacional e internacional. Esto está tomado textualmente de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, párrafo 32. En esa medida, ¿no? La Facultad de Derecho siempre había tenido la intención de incidir en algunos temas de alta relevancia social, llevando los resultados de la investigación y la enseñanza a la solución de casos concretos. Pero esto no podía materializarse del todo y generalmente solían ser esfuerzos aislados de nuestros profesores y no se consolidaban pues desde un único núcleo, vamos a decir así. Es por eso que tras la formación de los departamentos, ¿no? Se piensa la idea de constituir una clínica jurídica. Y ustedes dirán, ¿por qué una clínica jurídica? ¿Por qué no un consultorio jurídico, como se llama en la mayoría de las universidades? Y eso tiene también una explicación, ¿no?
Lo primero que hay que tener en consideración es que en la enseñanza del derecho del Perú, en general en América Latina, ese espíritu solidario al que nos llama la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesia, esta dimensión del servicio y proyección a la sociedad, ha estado alejada de la formación de los profesionales del derecho. La educación jurídica ha sido una educación jurídica tradicional que se ha caracterizado por altos niveles de formalismo, la desconexión entre la teoría y la realidad social, y sobre todo los bajos niveles de formación ética y el desarrollo de capacidades para la investigación y la internacionalización de los estudiantes de derecho. Bajo el modelo formalista en la que la gran mayoría de los abogados son formados, las principales exigencias son el memorismo, el enciclopedismo, lo que dificulta la integración de los contenidos de casos prácticos, problemáticas o problemáticas específicas. Luego, esto se refleja en la práctica del derecho, ¿no? Siendo que importantes juristas lamentan el desprestigio de la profesión, que muchas veces es considerada una profesión de oportunistas o personas que solo velan por intereses privados a las que les es ajena el interés público, haciéndose necesaria esta formación ética de los profesionales del derecho. La Escuela Profesional de Derecho y su plan de estudios buscan una formación distinta del estudiante de derecho, sí quieren que los estudiantes puedan adquirir capacidades para comprender, para dar solución a problemas graves de la cultura contemporánea y para comprometerse con el desarrollo solidario como agentes de una ética pública y privada a través de la opción por la justicia y del bien común, ¿no? En esa línea, el Departamento de Derecho y Ciencia Política entendió que no podía encontrarse de espaldas a la realidad y que el dinamismo de búsqueda de la verdad, traducido en las diferentes actividades de investigación que se realizan al interior del departamento, se orienta también hacia la solución de problemas concretos de la comunidad. Y bueno, de todo esto lo hacemos para lograr una mejor formación de nuestros estudiantes. La clínica jurídica es precisamente ese espacio que nos va a posibilitar lograr la integración de los diferentes dinamismos de búsqueda de la verdad, de formación integral de nuestros estudiantes y de servicio y proyección a la sociedad. ¿Qué es una clínica jurídica? Una clínica jurídica no es otra cosa que una corporación de profesionales del derecho e incluso también en algunos casos de otras ramas del saber que trabajan como profesores a tiempo completo, a tiempo parcial, docentes asistentes dentro de nuestra comunidad universitaria y que es un espacio de formación teórico-práctico para nuestros estudiantes, acercándolos al ejercicio profesional real y reforzando su compromiso ético. En la historia, ¿cuándo es que surgen las clínicas jurídicas? Las clínicas jurídicas surgen a partir de un artículo, o bueno, a partir de una idea, ¿no? Publicada en el artículo Why Not a Legal Clinic del profesor Jerome Frank del año 1934, donde él propone copiar el modelo de educación de las facultades de medicina, ¿no? Que tenían hospitales y centros prácticos, ¿no? Para llevarlos a la carrera de Derecho. Durante la década de los 60, la idea se va consolidando, diversas universidades en los Estados Unidos de América, este modelo surge en los Estados Unidos de América, ¿no? Empiezan a desarrollar este modelo de clínica jurídica. Durante la década de los años 60, que es una década muy importante para el avance de los derechos civiles en los Estados Unidos, se vincula el modelo de la clínica jurídica, ¿no? Con una educación que brinde habilidades en un entorno reflexivo de justicia social, ¿no? Y esto porque siempre debemos recordar que el derecho no es una mera tecné, sino que siempre detrás de la elaboración de una ley, de una sentencia, de un alegato, se encuentra siempre una opción valorativa de naturaleza política y moral. Entonces, ¿por qué hablamos de una clínica jurídica, ¿no? En las clínicas jurídicas lo que queremos es atender, ¿no? Casos de alto impacto social, involucrarnos con problemáticas sociales importantes de nuestra comunidad política. Y precisamente, ¿no? Cuando llega la propuesta de la Fundación Hans Seidel Stiftung de iniciar un proyecto que pudiera apoyar a la población migrante venezolana en el año 2018, observábamos que esta era claramente una problemática que aquejaba
profundamente a nuestra sociedad, y entonces surge así la idea de crear, ¿no?, este proyecto que permitiera posibilitar la integración social de la comunidad de acogida, ¿no? Utilizando o prestándoles un servicio jurídico a través de un consultorio jurídico, atendiendo sus consultas específicas, pero también intentando dar aportes que permitiesen a los tomadores de decisiones políticos, a nuestros legisladores, a las autoridades de la Superintendencia Nacional de Migraciones, entre otros, a tener una conciencia adecuada de los derechos de esta población. Por eso que dentro de las actividades del Centro de Integración Perú-Venezuela no solo está la de nuestro consultorio jurídico, donde propiamente atendemos, ¿no?, ya les van a explicar más adelante Tatiana y José Eduardo, atendemos las consultas de migrantes concretos, sino también está la idea de realizar investigaciones que nos permitan proponer a los tomadores de decisiones pautas, ¿no?, sobre cuáles son los niveles de protección de los derechos de esta población. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tenemos ese componente también? Porque en una clínica jurídica, ¿no?, lo que queremos es trabajar las problemáticas a profundidad. No solo se trata de absolver consultas jurídicas aisladas, no solo se trata de llevar adelante un proceso a favor de un cliente, como sucede normalmente en los consultorios jurídicos que tienen diversas universidades, sino de comprometernos con la solución, con los aportes, desde una creatividad, desde las labores de investigación, de búsqueda de la verdad, de dar soluciones duraderas a esas problemáticas, ¿no? Entonces, bajo el esquema educativo de una clínica jurídica, vamos a fortalecer las competencias de nuestros estudiantes y motivar su aprendizaje basado en problemas reales y en la búsqueda de soluciones creativas, que son aspectos muy necesarios para el profesional del derecho en el siglo XXI, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Leonardo, atenta a las preguntas que tengas. Muchísimas gracias, profesora Trilce. Vamos a proceder con las preguntas, así a su vez me permito plantearlas. La primera pregunta es acerca de, desde su experiencia, ¿qué herramientas de otras clínicas jurídicas han sido aplicadas al Centro de Integración? Y la segunda pregunta va referida a ¿qué perfil se busca lograr en los voluntarios del Centro de Integración Perú-Venezuela? Tienen 4 minutos para responderla. Muchísimas gracias. Gracias, Leonardo. Bueno, ¿qué herramientas de otras clínicas jurídicas? Bueno, cuando yo realicé mis estudios de posgrado, tuve la oportunidad de ser estudiante de la Bloom Legal Clinic, que es la clínica jurídica de la Universidad de Northwestern en Chicago, donde estudié mi maestría, y tuve cercanía con los procesos y los diferentes proyectos que lleva esta clínica, ¿no? Esta clínica es una clínica que es un edificio de 10 pisos, ubicado frente al lago Michigan, en Chicago, y que tiene aproximadamente 15 centros permanentes, 15 proyectos permanentes en diversas materias, en materia de derechos humanos, en materia de regulación, en materia penal, principalmente, bueno, como ustedes saben, en Estados Unidos, en muchos estados se aplica todavía la pena de muerte, ¿no? Entonces llevan todos estos casos de las wrongful convictions, ¿no? Tienen una clínica también de negociación, de mediación, de propiedad intelectual, de innovación, en fin, de muchísimas materias, y claramente este ha sido el primer modelo con el que hemos tenido contacto y cuya metodología hemos intentado aplicar con nuestras propias limitaciones, pero también con nuestros propios aportes a el modelo de clínica jurídica, ¿no? Yo he tenido contacto directo pues, con una de mis profesoras de la maestría, quien nos ha orientado en este proceso. Del mismo modo, también hemos tomado información de algunas clínicas jurídicas que ya tienen una presencia de mayor tiempo en América Latina, como es el caso de la clínica jurídica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la UC de Chile, que tiene una clínica de migración muy interesante también, y que ya lleva bastantes años funcionando,
¿no? Entonces, estas han sido algunas de las experiencias cercanas cuya metodología hemos querido aplicar en nuestra clínica jurídica, ¿no? Y bueno, como saben nuestros asistentes, nuestros proyectos de clínica jurídica son diversos, ¿no? Uno de esos proyectos es precisamente el CIP, que ya Tatiana y José Eduardo les van a dar una mayor explicación, pero el día de ayer estuvimos presentando los resultados de un proyecto de clínica jurídica en materia tributaria. Hemos tenido también proyectos de clínica jurídica en materia de formalización minera, y estamos ejecutando ahorita algunos proyectos de clínica jurídica en temas de derechos humanos, que seguramente daremos a conocer más adelante cuáles han sido sus resultados. ¿Cuál es el perfil, el objetivo con los estudiantes? Bueno, por un lado, reforzar el compromiso ético de los estudiantes, ¿no? Comprender o volver quizá a las razones esenciales por las cuales se acercaron a estudiar la carrera de Derecho, que suelen ser la búsqueda de la justicia para las personas, el respeto de los derechos para las personas, ¿no? Y que adquieran destrezas de investigación, que adquieran destrezas que les permitan de alguna manera aplicar todos sus conocimientos a la práctica, ¿no? Esos son nuestros dos principales objetivos, ¿no? Pero yo te diría principalmente reforzar el compromiso ético que les corresponde como abogados, como juristas, porque los juristas pues estamos presentes en las grandes controversias sociales, las más importantes controversias sociales, y eso requiere, por supuesto, un juicio muy fino, unas habilidades muy específicas que esperamos ellos puedan ganar durante su paso por los proyectos de clínica jurídica. Muchísimas gracias. Quedamos muy agradecidos con la participación de la profesora Trilce Valdivia. A continuación, daré paso a la coordinadora del Centro de Integración Perú-Venezuela, la profesora Tatiana Cueva, y al auxiliar de asesoría legal, José Eduardo Romero. Cada uno tendrá 6 minutos para poder abordar su tema. Ellos abordarán el tema sobre el proyecto del Centro de Integración Perú-Venezuela y la experiencia de la aplicación de la metodología clínica jurídica en el Centro de Integración Perú-Venezuela. Muchísimas gracias, Leonardo. Buenos días con todos. Es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes para comentarles de uno de los proyectos quizás más emblemáticos de estos últimos años que tenemos en la universidad. Sin lugar a duda, la coyuntura actual, precisamente la de la migración, nos ha planteado retos interesantes, y la universidad y nuestro socio cooperante también, Hans Seidel Stiftung, no han estado ajenos a estas realidades. Es así que nace el Centro de Integración Perú-Venezuela. De la historia, ya de la voz directa de los que han perfilado este proyecto, la hemos podido conocer de manera directa. Yo quiero en estos cortos minutos que tengo, darles a conocer cómo es que se ejecuta el Centro de Integración Perú-Venezuela como un proyecto de cooperación entre dos socios como son la Hans Seidel Stiftung y la Universidad Católica San Pablo. El objetivo del Centro de Integración Perú-Venezuela es contribuir básicamente al mejoramiento de la situación social, económica y financiera de los migrantes venezolanos en la región de Arequipa. Una meta y un objetivo bastante grande y ambicioso, que ha hecho también que el proyecto como tal tenga distintas líneas de intervención. Nosotros le llamamos componentes a estas líneas de intervención, pero lo que nos permite es acercarnos y brindar un apoyo mucho más integral a nuestro grupo beneficiario, que precisamente vienen a establecerse en doble línea. La primera es la población venezolana residente en la región de Arequipa, pero también trabajamos con la población de acogida, esa población que, como su nombre lo dice, los acoge, los ayuda en sus procesos de adaptación, que vendríamos a ser nosotros la población arequipeña, y dentro del cual, sin lugar a duda, estamos los que nos estamos preparando, ¿verdad?, para salir al mercado laboral, la juventud propia, los estudiantes, los tomadores de decisiones, las autoridades como tal,
y en general la población hacemos parte de esta comunidad de acogida. Entonces el centro de integración trabaja a esa doble línea. Nuestros componentes, les decía, se establecen en función a nuestras líneas de intervención. Es fundamental para este proyecto generar líneas de intervención que nos permitan brindar un apoyo integral. Esto también lo hacemos de la mano de nuestros aliados. Ningún proyecto puede ejecutar sus actividades como una isla. Siempre requiere de aliados estratégicos con los cuales pueda mejorar su intervención, mejorar su apoyo. Estos años hemos trabajado con socios bastante interesantes, como es el ACNUR, que más adelante nos contará un poco la perspectiva que tienen y cómo hemos venido trabajando también de la mano con ellos para sacar adelante varias de nuestras actividades. Con organizaciones públicas también hemos trabajado de la mano, con migraciones, con Defensoría del Pueblo. Hemos tratado de tener acercamientos también a las municipalidades, al gobierno regional y sin lugar a dudas otras ONGs, ¿no? Hay varias otras ONGs como Encuentros, ADRA, CEDROS, que están en nuestra región también trabajando en pro de los migrantes y refugiados. Nuestras líneas de intervención, les decía yo, van en la línea del establecimiento de 6 componentes. El Centro de Integración trabaja 6 componentes. La primera, y que es la columna vertebral, es la clínica jurídica. En la clínica jurídica, básicamente lo que nosotros hacemos es brindar atención a migrantes, a refugiados en distintos temas. Seguramente estos primeros años, desde el 2019, el tema principal ha sido el tema de la regularización, pero también recibimos casos de familia, temas laborales. Ya mi colega José Eduardo en unos minutos más les ampliará qué es lo que hacemos en la clínica jurídica. Con gran satisfacción, por ejemplo, estos 2 años, 2020-2021, hemos llegado casi ya a 500 atenciones jurídicas por parte del Centro de Integración. Nuestro segundo componente es desarrollo personal, lo cual nos permite brindar atención psicológica también a migrantes y refugiados. Hasta el momento hemos llegado casi ya a atender alrededor de 350 casos en temas psicológicos. Tenemos también un componente que nos permite fortalecer la empleabilidad de los migrantes y refugiados para que se puedan insertar de manera adecuada en el mundo laboral. Lo hacemos a través de nuestros cursos de formación continua. Hasta la fecha, en el 2020-2021, hemos ejecutado ya alrededor de 10 cursos de formación continua con más o menos 80 beneficiarios que se han podido certificar en distintas actividades o ramas específicas, básicamente en el tema de administración. Tenemos un programa de emprendimiento que lo ejecutamos con la incubadora de negocios Kaman. Hasta la fecha ya hemos tenido 2 versiones, habiendo capacitado alrededor de 50 equipos de emprendedores, de todos los cuales hemos brindado a 15 equipos capital semilla para que puedan dar mayor impulso a sus emprendimientos. Y finalmente tenemos 2 componentes importantes que son el académico y el de sensibilización. En el académico nosotros publicamos guías y diagnósticos que son de acceso gratuito para todos los tomadores de decisiones o los que querramos hacer investigación como nosotros los estudiantes. Lo pueden encontrar en el fondo editorial con acceso totalmente gratuito. Hasta la fecha hemos publicado 3, un diagnóstico de la situación socioeconómica del migrante, una guía básica sobre salud y educación, y una guía para funcionarios de migraciones sobre el trato diferenciado a niñas, niños y adolescentes. Y bueno, finalmente en las actividades de sensibilización tenemos distintas charlas que las promovemos dentro de la universidad, también por fuera, y para estudiantes del nivel secundario. Bueno, muchísimas gracias. Le voy a dar el pase a mi colega José Eduardo.
¿Qué tal? Buenos días. Quería empezar esta breve disertación mencionando un antiguo proverbio chino que menciona: lo que oigo, lo olvido; lo que veo, lo recuerdo; y lo que hago, lo aprendo. Básicamente, la metodología que nosotros buscamos trabajar en la clínica jurídica es, a través de las actividades que realizamos, brindarles a los estudiantes la oportunidad de que puedan aprender participando, ¿no?, de situaciones jurídicas reales, que se dan en la vida real, y de las mismas puedan aprender reflexionando, ¿no?, los diversos caminos que van a encontrar en esta profesión que es el derecho, ¿no? Si hablamos un poco ya de lo que nos compete directamente a nuestro trabajo, que es el tema ya con migrantes y refugiados, es un trabajo realmente desafiante y es un reto a la vez gratificante. ¿Por qué digo esto, no? Porque la metodología que nosotros empleamos en las clínicas jurídicas básicamente está orientada a trabajar con poblaciones vulnerables y a trabajar también con casos que puedan marcar un cambio en estructuras jurídicas que realmente no están totalmente bien diseñadas, como es el caso de las políticas migratorias, ¿no? Hay que recordar en ese sentido que el Perú no ha sido un país caracterizado por una constante migración. Este es un proceso que ha empezado a ser notorio en nuestro país a partir de 2017. Y es a partir de ese año en que se empieza a estructurar un camino jurídico para dar una respuesta a esta, digamos, realidad migratoria, ¿no? Desde la Clínica Jurídica del Centro de Integración Perú-Venezuela, nosotros hemos buscado desarrollar competencias en la práctica y que básicamente están orientadas a que los alumnos puedan aprender contenidos procedimentales como podemos mencionar realización de escritos, conducción de entrevistas o participación de informes orales o reuniones con autoridades. Básicamente este primer punto se enfoca porque atendemos a una población que acude a nosotros y que acude muchas veces quizás con cierto temor, con cierta duda. Hay que recordar que si bien la migración empezó con una política de brazos abiertos en 2017, ya a partir de 2019, que fue el año que empezamos nosotros a trabajar, se empezaron a dar políticas restrictivas más bien hacia la migración, y el camino ha seguido incluso a darse temas ya relacionados con la xenofobia, con la criminalización incluso del migrante, y esto hace que estas personas, al acudir a instituciones como la nuestra, tengan también cierto porcentaje de temor de decir qué me dirán, si será verdad que me van a ayudar, o quizás simplemente están buscando la manera de sacarme del país, ¿no? Son muchas dudas a las cuales nosotros nos hemos enfrentado en estos caminos, y es por eso que, por ejemplo, habilidades blandas como la entrevista es algo muy importante aquí, que tratamos de potenciar desde los primeros días, ya que la manera en la cual abordemos la situación personal de cada persona que llega a nosotros es muy, pero muy importante, ¿no? Por otro lado, hay que promover también la relación entre el derecho y la realidad. El segundo aspecto que ya nos enfocamos en el trabajo es cuando ya recopilamos la información que la persona nos da, hay que verlo desde el aspecto del derecho, en este caso el derecho migratorio, y verlo también con la realidad personal, ¿no? En este camino, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta que no solo bastan pues los conocimientos prácticos, sino también hay que tener un contacto con el entorno del derecho, ¿no? Y hay que tener, digamos, muy presente que hay una realidad desigual incluso en cómo se aplican las realidades normativas a ciertos grupos, y eso es algo que
debemos tener presente y reflexionar sobre ello, ¿no? Porque los migrantes son un grupo vulnerable, y lo digo así porque es un grupo que generalmente se enfrenta a problemas que los nacionales no. Por ejemplo, se tienen que enfrentar a una realidad jurídica totalmente desconocida para ellos. Para nosotros, al menos los nacionales, de alguna manera estamos pues empapados por nuestra realidad jurídica, ya sea por noticias, por familiares, por el mismo colegio, por la misma universidad, ¿no? Pero ellos llegan a un escenario social totalmente nuevo. Entonces, ahí hay que hacerles un trabajo incluso de enseñanza y de cómo su realidad personal se puede ver contrastada con una realidad legal. Y eso también nos ayuda a nosotros a identificar quizás posibles brechas o posibles aspectos que no han sido tocados por nuestra normativa, resaltando nuevamente que somos un país que no tenemos gran experiencia, y creo que toda América Latina no puede decir que tiene una gran experiencia en temas migratorios. Entonces es como que estamos en camino a fortalecer nuestras políticas migratorias, y es importante entonces el trabajo de incidencia que se puede hacer desde la captación de la perspectiva personal de cada migrante que atendemos. Por otro lado, también podemos hablar entonces aquí de una integración del conocimiento, ¿no? La clínica jurídica es consciente, por ejemplo, de que en las universidades, y como ya también lo mencionó nuestra coordinadora de la clínica, Trilce, los cursos, por ejemplo, enfocan temas particulares de derecho, ¿no? Ustedes llevan, con los alumnos de derecho, llevan, por ejemplo, un curso de derecho administrativo, llevan, por otro lado, un curso de derecho tributario, llevan X cursos de derecho, ¿no? La oportunidad que les damos aquí es que puedan todos esos conocimientos integrarlos al momento de atender ya el caso migratorio, porque como ya hemos visto, hay que aplicar la realidad legal a la realidad personal de la persona. Entonces, y no es solo aplicar pues un derecho migratorio, no es solo aprenderse la normativa migratoria, su reglamento, la ley de refugio, la ley de nacionalidad, o etc. norma relacionada con migraciones, sino es también conectarla con otros o con otras ramas del derecho, como son, por ejemplo, el derecho administrativo, como son también el derecho tributario, es muy importante, el derecho al trabajo, y etcétera, ¿no? Es muy importante entonces que podamos integrar todas las ramas del derecho y poder buscar una solución, valga la redundancia, integral a la consulta que nos hagan nuestros beneficiarios, ¿no? En este caso los migrantes. Además, también es un espacio idóneo para la enseñanza de la ética y la responsabilidad personal, ¿no? Esto ya porque estamos identificando también ciertos intereses que pueden estar en conflicto cuando atendemos a estos casos, ¿no? Y por otro lado, promovemos también el aprendizaje a través de la reflexión. Este punto me parece quizás el más importante porque ya al dar una respuesta a nuestros migrantes después de haber analizado el caso, hacer estas, digamos, contrastes entre las diversas ramas del derecho, podemos darnos cuenta de los vacíos legales, de las posibles contingencias a las que se enfrentan estos beneficiarios a los que atendemos, y cómo plantear quizás una solución, ¿no? Brindarles a los tomadores de decisión herramientas con las cuales ellos puedan abordar problemáticas que quizás ellos no ven porque no tienen este contacto diario que tenemos nosotros, y que a través de ello puedan plantear soluciones que a la larga resuelvan situaciones que estamos identificando, y que me parece que es muy importante, junto con los voluntarios, por ejemplo, que están con nosotros, que puedan aprender, ¿no? Y que puedan relacionar el derecho también con estos principios éticos, y sobre todo con este principio también de respeto a la persona humana, que yo creo es importante para nosotros en la clínica jurídica y también para toda nuestra comunidad universitaria, como es la Universidad Católica San Pablo. Así que yo con eso finalizo y quedo atento a las preguntas que puedan realizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación. Ahora bien, procederé con las preguntas. La primera pregunta está dirigida
a la profesora Tatiana Cueva, y la segunda pregunta va a estar dirigida a José Eduardo. La primera pregunta es, ¿cuál es el aporte del Centro de Integración Perú-Venezuela a la integración venezolana? Y la segunda pregunta para José Eduardo es, ¿cuáles han sido los desafíos más grandes que ha atravesado la clínica jurídica? Muy bien, gracias Leonardo por las preguntas. A ver, en principio, desde nuestro nombre, nosotros llevamos la integración en esencia, ¿no? Somos el Centro de Integración Perú-Venezuela. Hemos nacido como un proyecto solidario del Departamento de Derecho, de la Clínica Jurídica como tal, y esto nos permite establecer una plataforma que nos permite poner al servicio de la comunidad migrante y refugiada todos los conocimientos que vamos generando en la universidad, de la mano de nuestro socio cooperante Hans Seidel Stiftung. Como ustedes han podido escuchar en la presentación que les hice, tenemos varios componentes que nos permite brindar apoyo integral. Cada uno de estos componentes también está alineado a un proceso, o mejor dicho, a coadyuvar al proceso de integración. Así, en la clínica jurídica, digamos, uno de los primeros espacios que nos permite generar esta integración es que precisamente nuestros estudiantes, ustedes, la comunidad universitaria, conozca la realidad del migrante, tenga esa posibilidad de poder poner al servicio vuestros conocimientos de la solución de distintas problemáticas que recibimos a través de nuestros casos. También hemos recibido dentro de la clínica jurídica casos de población peruana en situación de vulnerabilidad a quien se le ha dado también la misma atención. En el tema de desarrollo personal, la misma línea de procedimiento, digamos, que ha sido brindar apoyo psicológico también a población vulnerable peruana. Nuestros cursos de formación continua han tenido una cuota, un porcentaje para poder recibir también población peruana, población de acogida, y esto en los cursos particularmente ha sido bastante interesante porque nos ha permitido generar esa interacción, ese compartir de culturas dentro de un proceso formativo. En nuestro programa de emprendimiento, los equipos que se postulan para recibir todo el proceso de incubación por parte de la incubadora de negocios Kaman pueden ser equipos que estén conformados por peruanos, inmigrantes o refugiados venezolanos. Y hemos tenido varios de estos y de la misma manera los resultados han sido bastante interesantes. El componente académico como tal, el hecho de poder sacar investigaciones, de poder publicar guías para los tomadores de decisiones, sin lugar a duda lo que busca es que haya más investigación, que haya muchísimo más proyectos con conocimientos técnicos, y esto por supuesto va a ayudar también a todo el proceso de integración. Tenemos un componente propio que es la sensibilización, en la cual nos toca ser bastantes creativos. Hemos hecho obras de teatro, charlas, conversatorios dentro de la universidad que nos permite seguir jalando el coche también de la integración. Gracias, Leonardo. Muy bien. En relación a la pregunta planteada, yo creo que tenemos que abordarla quizás desde dos aspectos, ¿no? Uno sería los desafíos quizás con nuestros propios estudiantes y otro con los desafíos desde la realidad propia de los migrantes y la realidad del aparato estatal, básicamente en políticas migratorias, ¿no? Si hablamos de la realidad con los estudiantes, yo traigo a colación algo que leí muy interesante que planteó Mark Cooper, por ejemplo, en 1999, que él ha investigado algunos temas sobre proyectos voluntarios y todo esto, y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque él señala, y me permito leerlo, por favor, cuando los estudiantes se involucran en actividades de servicio a la comunidad, esencialmente pueden pasar tres cosas. Primero, los estudiantes pueden aprender algo acerca de sí mismos, su comunidad y cuestiones sociales acuciantes. Segundo, puede ser que no aprendan nada. Un grupo puede salir y dar de comer a los sin techo y permanecer incólume ante esta cuestión.
Y finalmente, los estudiantes pueden aprender la lección equivocada. Prejuicios y estereotipos pueden ser reforzados o creados a través de actividades de servicio irreflexivas o planeadas pobremente. Yo creo que desde esa perspectiva, el desafío importante que tenemos con los estudiantes es que esta actividad sea como el primer resultado, ¿cierto? Es decir, que puedan aprender algo de sí mismos, de su comunidad y de cuestiones sociales que son un problema, en verdad, y que debemos abordar. La migración es ni siquiera hablemos de un problema, es una realidad que debe abordarse, ¿no? Y que debe trabajarse, ¿no? Mucho a veces se habla de que es un problema que debería combatirse incluso, ¿no? Y esto no es así. El mundo ya está tan globalizado que no podemos ya tener este tipo de pensamientos, ¿no? Sino que más bien debemos abordarlo para administrar esta migración de manera idónea. Entonces es algo que nosotros a nivel reflexivo debemos plantearle a nuestros estudiantes, hacer que lo interioricen y que su trabajo se vea reflejado con esa motivación, ¿no? Ahora, si hablamos de un desafío ya con la realidad de los migrantes y del aparato estatal, me parece que el más importante es combatir un poco esta idea de criminalizar, de impulsar quizás la xenofobia, y como vemos se sigue dando incluso con proyectos de ley que cada vez son un atentado incluso contra los derechos humanos, y que la realidad a veces también lo muestra, ¿no? Entonces somos nosotros los que debemos quizás llamar la atención y decir, esto está mal, ¿no? Debemos también llamar la atención cuando vemos que políticas migratorias están siendo mal empleadas, ¿no? O que los fines están siendo quizás tergiversados para no colaborar con un desarrollo de la persona humana, que es uno de los fines del Estado, incluso su protección, sino que está buscando más bien lavarse las manos quizás de una realidad y decir, esto conmigo no es, ¿no? Entonces es importante que nosotros brindemos también una seguridad a cada persona que se acerca a nosotros de que vamos a ayudarlo en su problema, ¿no? De que la situación personal por la que esté pasando va a ser atendida en el centro de integración. Y esto no pasa solo quizás por el lado legal, ¿no? Sino como ya también lo mencionó mi colega y coordinadora del proyecto, pasa también por darle una atención integral, que puede ser también desde el aspecto psicológico, desde el aspecto de los conocimientos, desde el aspecto del proyectos de emprendimiento, ¿no? Entonces, hay un trabajo muy fuerte, pero que debe empezar también por generar la confianza de la persona que llega a nosotros. Ese creo es un desafío muy importante, sobre todo en la realidad que nos toca vivir ahora, ¿no? En una realidad en la cual quizás justo se están pagando por pecadores, y es algo que nunca nosotros vamos a desconocer ni dejar de lado, ¿no? No vamos a tapar el sol con un dedo tampoco, pero nunca vamos a generalizar ni vamos a quitarle la protección a alguien. Siempre vamos a estar con ellos y es un desafío constante, ¿no? Incluso para los beneficiarios, para nosotros, incluso de nosotros para con el resto de la comunidad. Nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Agradecemos grandemente la participación del equipo del Centro de Integración Perú-Venezuela. Ahora procederemos con la participación de Ana Lucía Ramos, quien nos hablará sobre la perspectiva del Centro de Integración como socio externo y la participación en el objetivo de este socio en la integración migrante. Muchas gracias, Leonardo. Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre, como ya lo mencionaba, es Ana Lucía Díaz. Yo soy asociada de protección y manejo de casos del ACNUR en Arequipa y momentáneamente me encuentro a cargo de la oficina de ACNUR en Arequipa. Bueno, para comentarles primeramente un poco sobre lo que hace el ACNUR. Y el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, tiene por mandato el salvaguardar y proteger los derechos de las personas que han tenido que huir de su país. Es por ello que ACNUR atiende a refugiados, solicitantes de refugio, apátridas o personas en riesgo de apatridia y desplazados internos.
Creo que es muy importante también mencionar la importancia para nosotros de, en el contexto y el marco de la situación Venezuela, llamar no únicamente migrantes, sino refugiados, debido a los casos de protección internacional que se han identificado en el momento de la migración venezolana. Entonces, para nosotros es muy importante hablar sobre refugiados y solicitantes de refugio. Dentro de nuestra intervención, ACNUR gestiona soluciones duraderas para la población a la que servimos. Es por ello que las soluciones duraderas se constituyen en tres: en el reasentamiento, es decir, en que las personas refugiadas y migrantes puedan ir hacia un segundo o tercer país; integración local, entre, como ya han dicho los anteriores panelistas, la comunidad de acogida y la comunidad refugiada e migrante; y la repatriación. En el contexto de la situación Venezuela, se han considerado como posibles soluciones duraderas únicamente el reasentamiento y la integración, pero en especial desde nuestra intervención como operación en el Perú y en Arequipa, se ha considerado la integración como una clave fundamental de soluciones duraderas. Entonces, es por ello que para nosotros es muy importante hablar sobre todo el tema de integración. Pero integración no quiere decir únicamente el hecho de que la comunidad de acogida y la comunidad de refugiada e inmigrante pues se lleven bien, sino el de asegurar estas soluciones duraderas. Ello nos lleva a trabajar con las comunidades, el poder hacer proyectos en torno a medios de vida, es decir, emprendimientos o microemprendimientos que puedan dar sostenibilidad a las familias en situación vulnerable, y sobre todo la documentación, que les va a permitir apostar tal vez por un trabajo estable, que sus derechos se vean reconocidos como trabajadores y que puedan acceder a distintos derechos o servicios que les ofrece, ¿no?, el Estado peruano. Hablando propiamente del contexto y la realidad de Arequipa para la población refugiada e inmigrante, contamos con una población mixta. Tanto familias que se encuentran en tránsito hacia otras ciudades, en su mayoría con un destino final en Chile, o algunas otras de retorno hacia otros países en los que estuvieron anteriormente, que igualmente presentan vulnerabilidades y presentan también un alto riesgo, y las familias con vocación de permanencia que desean establecerse en Arequipa y formar una red de apoyo en búsqueda de soluciones duraderas. Asimismo, es importante resaltar que las organizaciones intervenientes en la respuesta a la situación Venezuela son muy pocas en Arequipa. Entonces, tenemos identificadas y mapeadas las distintas organizaciones que trabajan en pro de las familias vulnerables venezolanas que se encuentran con deseos de estabilizarse en Arequipa. Entonces nosotros tratamos de fijar nuestra atención en realizar un trabajo articulado y complementario con todas las organizaciones que trabajan en esta temática y bajo este contexto, para poder brindar una mejor respuesta a las necesidades que tiene la población refugiada e inmigrante. Para nosotros, el trabajo que realiza el Centro de Integración Perú-Venezuela es muy importante, porque, como les decía anteriormente, nos permite realizar esta articulación y esta complementación con las diversas organizaciones de Arequipa, especialmente a través del trabajo en materia legal, documentaria, que permiten el acceso a derechos y servicios para la población refugiada e inmigrante. Desde el trabajo con distintas organizaciones, cada organización tiene una temática que aborda, y la respuesta a cierto acceso a un servicio, como por ejemplo de salud, como de necesidades básicas, alimentación, pero el Centro de Integración Perú-Venezuela nos permite en realidad, a través de la referencia y el complementar los proyectos que tenemos, el poder atender en específicamente estos casos que nos permiten asegurar soluciones duraderas. Y no solamente ello, sino que les brinda estabilidad e integración a la población en la que servimos, ¿no? Como les había indicado anteriormente, tanto la documentación como los medios de vida, la educación, nos permiten que las familias se sientan integradas y que puedan también aportar y ser parte de la comunidad que los está recibiendo. En el enfoque desde el marco de integración en las actividades de sensibilización también, que nos permiten gestionar proyectos de coexistencia pacífica. Entonces, todos estos proyectos donde nosotros sensibilizamos también a la población de acogida en poder ver, como lo habían dicho anteriormente los otros panelistas,
no en la situación Venezuela como un problema, sino como una oportunidad de crecimiento y de aporte para la comunidad de esta manera. Entonces, las actividades de sensibilización también son muy importantes para nosotros y refuerzan el trabajo que ya viene realizando no solo las otras organizaciones y los organismos del Estado, sino también la propia comunidad que intenta también buscar soluciones duraderas. Y por último, como les decía, en el tema de emprendimientos, de la incubación, del capital semilla que se pueden brindar a ciertos emprendimientos, proyectos de medios de vida, son sumamente importantes. No solamente en poder saber que las familias pueden tener una solución duradera o que pueden tener estabilidad a largo plazo, sino que también a futuro nos permiten generar mayores opciones de empleabilidad a través de los cursos de formación, por ejemplo. Desde el trabajo articulado con el Centro de Integración, no solamente hemos podido ayudar a más personas, porque como les había mencionado anteriormente, las organizaciones que trabajamos aquí somos pocas, y el hecho que una organización apoye a cierta comunidad nos ayuda a alcanzar a más personas, sino que se ha logrado realizar incidencia con organismos del Estado y sensibilización con la comunidad, así como la participación en distintos eventos y jornadas de atención en distintos lugares de Arequipa, y siempre ha habido esta predisposición también de poder atender, aunque sea comunidades pequeñas, pero que de alguna manera son las que tienen más dificultades en llegar hacia nosotros, ¿no? Entonces el Centro de Integración ha hecho un muy importante trabajo en temas de incidencia local en todo el distrito de Arequipa y en toda la región en realidad, y pues nosotros lo que queremos seguir haciendo como ACNUR es continuar trabajando con el Centro de Integración a favor de la población venezolana que se encuentra en Arequipa. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, señorita Ana Lucía. Ahora bien, vamos a proceder con las preguntas. A su vez me permito plantearlas. La primera pregunta va referida a ¿qué puede destacar usted de la labor del Centro de Integración Perú-Venezuela? Y la segunda pregunta se refiere a ¿cómo se ha visto beneficiado el ACNUR de la clínica jurídica del Centro de Integración Perú-Venezuela? Muchas gracias, Leonardo. Bueno, en torno a la primera pregunta, algo que nos gustaría destacar no es únicamente lo que ya hemos explicado anteriormente, sino queríamos complementarlo desde el hecho que nos parece de suma importancia que el Centro de Integración pueda estar realizando cierta incidencia dentro de la carrera profesional de Derecho en fomentar especialmente el aprendizaje y la experiencia desde el derecho migratorio y el derecho internacional. Para nosotros como profesionales, el poder enfrentar esta nueva temática se ha visto en algo nuevo, algo novedoso, y nosotros queríamos resaltar del Centro de Integración la incidencia que hacen dentro de los estudiantes de Derecho en poder tocar estas temáticas, no únicamente desde el lado de Derecho, sino desde un lado sumamente humano y en un enfoque de derechos que nos asegura también una atención integral para la población refugiada e inmigrante. Y en base a la segunda pregunta, ¿cómo hemos sido beneficiados por la clínica jurídica? Pues en realidad el beneficio ha sido bastante grande, como ya les había dicho anteriormente, tanto en la atención para los casos de trámites documentarios que muchas veces han sido referidos por el ACNUR y que han tenido, ¿no?, en una resolución favorable, tanto para fomentar, como ya les había dicho, las soluciones duraderas, en la obtención de un trabajo, el hecho que las familias o las personas con enfermedades crónicas puedan acceder a un seguro integral de salud a partir de un documento, ha sido sumamente importante para nosotros y ha sido de beneficio para las comunidades con las que trabajamos en pro de la integración. Y también no quería dejar de mencionar el apoyo psicológico que brinda el Centro de Integración, ya que en Arequipa contamos con muy pocas
organizaciones que atienden de manera gratuita casos de orientación y atención psicológica, ha sido de suma importancia para nosotros el hecho que ellos puedan haber aperturado esta atención, especialmente para las familias que se encuentran en situación de calle y que nosotros hemos continuado atendiendo y dándole seguimiento a través de un hospedaje temporal. Para nosotros, estas han sido los mayores beneficios que nos ha dado el centro de integración. Damos encarecidas gracias a la participación de la señorita Ana Lucía. A continuación, daremos inicio a la ronda de preguntas, para los cuales hemos recabado algunas preguntas del público por un chat interno y también tomaremos en cuenta las preguntas realizadas a través de la plataforma. La primera pregunta a tomar en cuenta, a realizar es: ¿cómo ponerme en contacto con el centro de integración? Adelante, profesora Tatiana. Muchas gracias, jóvenes, por esa pregunta tan interesante. El Centro de Integración Perú-Venezuela es una plataforma y un espacio abierto para todos aquellos que tengan ideas, iniciativas, quieran realizar investigación. A nivel de la universidad hemos estado vinculando mucho nuestras actividades a través de prácticas sociales, por ejemplo. Tenemos ya 2 tesis que han sido acompañadas por profesores de la clínica jurídica del Departamento de Derecho. Entonces creo que hay distintas oportunidades. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Centro de Integración Perú-Venezuela, a través de los que estamos vinculados a la universidad. Yo soy docente, sé que en esta charla hay varios estudiantes de administración, yo soy docente de administración, también he visto estudiantes de psicología. El componente de desarrollo personal precisamente está acompañado por vuestros profesores de psicología. La profesora Trilce, que es profesora a tiempo completo del Departamento de Derecho, a través de nosotros puede haber una línea directa seguramente, pero también, como les digo, pueden seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos sacando también boletines dentro de la universidad para que ustedes puedan conocer de manera más directa el trabajo, el impacto que estamos generando, y ahí también están nuestros datos para que se puedan contactar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Una segunda pregunta va referida a José Eduardo y es respecto de ¿cuál ha sido el avance en investigación en temas migratorios? A ver, muy interesante pregunta. Hay que tener presente también que a nivel América Latina y Perú, en nuestro caso, los temas de investigación migratorios también son relativamente nuevos, pero no por eso dejan de ser interesantes, ¿no? Prácticamente el año pasado y este año se están caracterizando por investigaciones que están relacionadas con la criminalidad. Por ejemplo, este año se han hecho ya 2 estudios por parte del Poder Judicial, que están centrados básicamente en Lima, y que también han sido apoyados por instituciones que tratan de enfocar un poco esta realidad de la criminalidad y su relación con la migración venezolana principalmente, ¿no? Estas obras incluso han sido comentadas en el diario Gestión el día de ayer o anteayer, si más no me equivoco, y donde la Fiscalía incluso ha hecho una clara precisión de que no existe una relación directa entre la criminalidad y la migración, ¿no? Entonces esto es algo que es importante resaltar, creo yo, ¿no? Porque a veces se ha potenciado mucho esta imagen en medios periodísticos o quizás en la impresión de la sociedad, pero los datos hablan por sí solos, ¿no? Entonces, yo creo que estos estudios son importantes. Además de ello, se han hecho investigaciones en tiempo de pandemia sobre las garantías de derechos humanos, sobre todo cuando se dieron los cierres de frontera que pusieron en riesgo a veces a los solicitantes de refugio, y cuando se llegó incluso a la militarización de las fronteras, lo cual fue un tema
que generó mucha preocupación por las personas que investigaban estos temas, ¿no? Entonces, yo diría que estos han sido los temas más relevantes y, valga la redundancia, también por último el tema de la salud también, que gracias a la pandemia se vio muy complicado. Ya hay proyectos incluso de tesis que ya he podido tener conocimiento que están relacionados a investigar sobre este derecho a la salud que tienen los migrantes y sobre todo en este contexto de pandemia que es algo que ha, digamos, perjudicado a todo el mundo, ¿no? Eso sería por ahora todo. Muchísimas gracias. Ahora tenemos a bien dos preguntas para la señorita Ana Lucía. La primera pregunta va referida a qué medidas aplica el ACNUR con respecto a la protección del niño y, a su vez, cuál es el tratamiento que se da a las personas migrantes víctimas de violencia. Bueno, primeramente muchas gracias por la pregunta. Nosotros, como parte de nuestra intervención, es muy importante el trabajo con sobrevivientes de violencia y también en temas de protección de niñez. Nosotros coordinamos con los organismos del Estado que brindan respuesta a los casos de violencia, ya sean desde las comisarías como los centros de emergencia mujer y los hogares de refugio temporal, a través de los mismos programas que enmarcan la respuesta que tiene el gobierno frente a estos casos. Nosotros brindamos un seguimiento integral a las sobrevivientes de violencia, no solamente en la remisión de los casos, ya sea para hacer una denuncia, para la obtención de medidas de protección, sino también para poder asegurar que ellas sean atendidas por el mismo servicio que brinda el Estado. Ayudamos a potenciar un poco la respuesta que también brindan a través de los centros de, los hogares de refugio temporal y también del centro de emergencia mujer. Y elaboramos también un plan, ¿no?, de intervención para las sobrevivientes de violencia en torno a la decisión que ellas tomen con respecto a la situación que están viviendo en ese momento, ¿no? Y en torno a la protección de la niñez, nosotros atendemos a niños, niñas y adolescentes, especialmente adolescentes no acompañados, es decir, que vinieron solos desde Venezuela o que fueron separados de sus progenitores, es decir, de su madre o de su padre, y se encuentran con algún otro adulto que se está haciendo cargo por ellos, ¿no? Entonces, nosotros atendemos este caso, tenemos un aliado muy importante, un socio que es Aldeas Infantiles, y junto con ellos trabajamos en derivaciones a la Unidad de Protección Especial para poder asegurar la protección de estos niños, niñas y adolescentes frente a estas situaciones, ¿no? Entonces, eso es en el marco de lo que nosotros estamos realizando y es un poco también del trabajo que realizamos diariamente. Gracias. Muchísimas gracias. Por último, tenemos unas preguntas referidas directamente a la profesora Trilce y a la señorita Verónica Moll respecto de su opinión personal ante la coyuntura como profesionales desde una perspectiva del derecho, en el caso de la profesora Trilce, y a la señorita Verónica como gestora de proyectos. ¿Cuál es la opinión que les merece la migración venezolana? Bueno, no sé si Verónica quiera tomar la palabra. Primero, bueno, en todo caso, de mi parte, son fenómenos, listo, que se dan en las sociedades y que responden a una realidad, no sé, pues básicamente desde los orígenes de la humanidad, ¿no? O sea, el ser humano se ha movilizado siempre, ¿no? En un primer momento porque había una escasez de recursos en una determinada zona, no era propicio los alimentos, no era propicio el ambiente, y entonces las personas se trasladaban a otro lugar, ¿no? Y ya con la constitución de los estados contemporáneos y, digamos, la delimitación de los territorios, las fronteras, pues esto ha puesto algunas trabas a estos fenómenos que eran fenómenos que, digamos, históricamente se han dado, ¿no? Si no recordemos las teorías del inicio, digamos, de la vida humana en
en el continente americano, ¿no? Desde una migración, además del continente europeo y algunas otras teorías, ¿no? Desde una migración desde Asia, por ejemplo, ¿no? Oceanía. Entonces, vamos a decir que es un fenómeno que se ha dado desde siempre, el fenómeno de la migración, pero ya efectivamente con la presencia de las fronteras estatales y los territorios, esto se ha hecho, digamos, o se ha dificultado este proceso, y se han establecido ciertas reglas para este fenómeno, ¿no? Entonces, territorios o países donde no se terminan de asegurar adecuadamente el goce de ciertas condiciones mínimas básicas, lleva a que sus ciudadanos quieran abandonar ese territorio y poblar nuevos territorios, y en ese sentido los países pueden tener diferentes políticas, ¿no? Una política, digamos, pues de puertas abiertas, pero también podrían tener políticas más restringidas, dependiendo también de las propias condiciones sociales del país, ¿no? Lo que sí es que no pueden ver a este fenómeno como un fenómeno ajeno o como un fenómeno negativo, ¿no? Me parece que no es la perspectiva adecuada, y bueno, en cada país se va a tomar las decisiones también de acuerdo a los recursos con los que cuentan, y de acuerdo también pues a cómo se va produciendo esa integración con su propia población, ¿no? Y eso va a llevar también a una política de mayor apertura, me parece, con el fenómeno de la migración, ¿no? Y ya la situación de refugio es, claro, una situación mucho más grave, porque son personas que están realmente perseguidas en el territorio donde viven, y que sí necesitan esa respuesta por parte de otros estados para poder asegurar condiciones mínimas de existencia, ¿no? Muchísimas gracias. Le damos pase a la señorita Verónica para que pueda contestar también. Sí, bueno, la pregunta que nos realizaron nos pide responder de manera personal o profesional al interrogante planteada. Y bueno, creo que como profesional coincido mucho en esta visión que tiene el proyecto, en ver la migración como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad, no como definitivamente algo negativo, como muchas personas lo ven, sino todo lo contrario, ¿no? Las personas que vienen de fuera tienen y pueden traer grandes beneficios a nosotros, a nuestra sociedad, a la población de acogida. Y bueno, esperamos como institución poder continuar adaptándonos a las necesidades que la coyuntura presente a través del Centro de Integración Perú-Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus valiosas intervenciones. Muchas gracias también damos a todos los que participaron en las ruedas de preguntas. Antes de finalizar el conversatorio, les pedimos a todos los panelistas que por favor tengan sus cámaras un momento para poder tomar una fotografía y con ello poder finalizar el conversatorio. Profesora Trilce, disculpe. Muchísimas gracias. Hacemos la captura. Listo. Muchísimas gracias. En nombre del Departamento de Derecho de la Universidad Católica San Pablo y el Centro de Integración Perú-Venezuela, les agradecemos su gentil asistencia al conversatorio Aportes y desafíos de la metodología clínica jurídica en el Centro de Integración Perú-Venezuela. Muchísimas gracias y tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, que tengan buena tarde. Gracias, hasta luego.